Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues, iniciamos. Buenos días, estimados amigos. El día de hoy estamos aquí en Promo Estéreo para otro programa de ciencia, religión, fe y Biblia. Y el tema particular es descubrimientos científicos en la Biblia, segunda parte. Hace 8 días tuvimos la primera parte de este programa y quiero volver a recordar que la Biblia es un libro que fue escrito desde hace varios siglos y estamos analizando aquellos versículos en los cuales podemos ver descubrimientos científicos encontrados siglos posteriores a haber sido escritos en la Biblia. Por lo tanto, esta es una prueba, por decirlo así, de que la Biblia, como ella misma dice, es inspirada por el Espíritu Santo de Dios y por lo tanto, aunque volvemos a insistir en que la Biblia es un libro espiritual y que precisamente está escrito para que nosotros comprendamos y nos son reveladas ahí las verdades espirituales. El hecho es de que estos descubrimientos de la ciencia sorprendentemente se encuentran ya en la Biblia. Bueno, es sorprendente porque hay muchas personas que piensan que la Biblia no es la palabra de Dios. Pero para los que hemos experimentado las verdades espirituales que hay aquí en la Biblia, pues no es sorpresa que encontremos estas afirmaciones bíblicas. Muy bien, vamos entonces a ver algunas de ellas y en primer lugar vamos a considerar lo que nos dice el libro de Jonás del Antiguo Testamento en su capítulo 2, versículos del 5 al 6. Ahí nos habla de que hay montes en el fondo del océano. Solo en el siglo anterior esto fue comprobado gracias a la invención del sonar. Hoy se tienen mapas precisos del suelo marino en los que se muestran montes y volcanes. Vamos a ver qué nos dice Jonás en su capítulo 2, versículos del 1 al 10. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde
el vientre del pez. Quiero comentar que Jonás fue un profeta al que Dios le pidió ir a predicar a Nínive. Jonás desde luego era israelita y se rebeló contra esta orden de Dios porque la gente de Nínive pues ni siquiera pertenecía a la nación de Israel. Entonces él pensó, si yo voy y les predico, a lo mejor se arrepienten, y no le agradó esa idea, así que decidió tomar un barco, pero no hacia Nínive, sino a otro lugar, y entonces pues aquella situación le llevó a encontrarse finalmente dentro del vientre de un gran pez. Por eso este capítulo 2 dice: entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí, y pensé: he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegan hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra para siempre, sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor mío y Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Bien, entonces solamente para confirmar el versículo 5 y el 6 dice: las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Así que aquí Jonás habla de las montañas en el océano. Bien, otro caso es el que encontramos en Hechos, capítulo 14, versículo 17. Aquí se nos habla acerca de la causa del gozo y la alegría. Y voy a leer lo que dice en Hechos del 15 al 17. Señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos son que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos.
En épocas pasadas Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. El Salmo 4, del 6 al 7, dice: muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Y el Salmo 16, del 7 al 11, dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. Y termina diciendo: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así que estos textos de la Biblia nos manifiestan que en Dios hay plenitud de gozo. Por otra parte, la evolución pretende de alguna manera explicar las emociones, el gozo y la alegría. Según Darwin, los hábitos o movimientos que son de utilidad para satisfacer deseos, eliminar sensaciones, etc., llegan a ser tan habituales que se producen incluso en situaciones que no requieren semejante patrón de respuesta. Esto es lo que ocurre, dice él, con la expresión de las emociones, que se producen una serie de gestos y movimientos en situaciones que incluso no se requieren, pero que han sido de utilidad anteriormente en otros contextos. Mariano Cholis Montañés, del Departamento de Psicología Básica de la Universidad de Valencia, en su estudio La expresión de las emociones en la obra de Darwin, dice lo siguiente: es evidente que esta explicación es incoherente con el principio de selección natural que establecía que las características que se mantienen y se heredan son las que han demostrado su adaptación al medio y valor para la supervivencia. Entonces, este erudito encuentra inconsistente e incoherente la explicación de la evolución con el principio de selección natural, que se supone que precisamente es el motor de la evolución. En realidad, la evolución no puede explicar las emociones. La materia y la energía son inanimadas. Solo la Biblia explica que fue Dios el que puso la alegría en nuestros corazones.
Ya leíamos en el Salmo 4:7, tú diste alegría a mi corazón. Y el gozo inefable se encuentra solo en la presencia del Creador. Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo. Muy bien, pasemos a otro punto, y lo encontramos en el libro del Génesis, en su capítulo 1, versículos del 20 al 22. Aquí encontramos la respuesta a un dilema conocido como el de la gallina o el huevo. ¿Qué fue primero? Esta pregunta ha saturado a los filósofos por siglos. La Biblia establece que Dios creó a las aves con la habilidad de reproducirse conforme a su misma especie. El huevo o la gallina es un dilema que proviene de la expresión, como ya hemos dicho, ¿qué fue primero? Ya que del huevo nacen las gallinas y así respectivamente. Esta expresión llena de antigüedad condujo a los filósofos desde épocas remotas a cuestionar cómo se originó la vida y el universo. Diversos filósofos reflexionaron ante este dilema. Aristóteles, que vivió entre los años 384 a 322 a.C., afirmó que lo primero en existir fue la gallina, pues lo actual es siempre anterior a lo potencial. En relación con el hombre, él también decía, y lo primero no es el esperma, sino lo perfecto. Por ejemplo, puede decirse que un hombre es anterior al esperma, no el hombre nacido de este esperma, sino otro del cual procede este esperma. Hubo otros filósofos como Plutarco, que hizo una comparación del dilema con la creación del mundo. Macrobio, que destacó la trascendencia que suponía esta cuestión. Debemos señalar que Stephen Hawking y Christopher Lagan concluyeron que fue primero el huevo que la gallina. Lagan presentó un estudio detallado del problema en el año 2001. También comentaremos que David Papineau, filósofo académico del King's College de Londres, opina que fue primero el huevo. Papineau comentó que un huevo es un huevo de gallina si en su interior lleva un pollo, al igual que el caso en que un canguro pusiese un huevo y de él saliese un avestruz. Esto no puede ser, dijo él, el huevo sería de avestruz y no de canguro.
Es curioso que Mary Studdart en la Universidad de Princeton, junto con otros investigadores, concluyó lo siguiente: tomando como referencia la teoría de la evolución de Darwin, el huevo fue primero que la gallina. Y hacen una afirmación temeraria: la gallina se formó dentro de un huevo de otra especie animal, por sorprendente que resulte. Bueno, esto no es otra cosa que fe que tiene esta investigadora, Mary Studdart, en que la teoría de Darwin es correcta, pero los hechos no parecen de ninguna manera respaldar las afirmaciones que ellos hacen. Otro asunto muy interesante se encuentra en el capítulo 1 y versículo 1 del Génesis. Ahí se nos dice que el universo tuvo un comienzo. Dice así este versículo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que aquí se nos habla de un principio de todas las cosas. Actualmente, y sobre todo a raíz de que empezó a trabajar el telescopio espacial Hubble en el año de 1986, se sabe que el universo se está expandiendo aceleradamente. Si nos vamos hacia atrás en el tiempo, se calcula que la edad del universo es, según la NASA, de 13.8 mil millones de años. Esto ha resultado, al medir la constante de Hubble, que es igual a 77.4 kilómetros por segundo. Esto fue hecho con el satélite de Planck. La ciencia entonces ha confirmado lo que la Biblia dice, que el universo tuvo un principio. Debemos de pensar en que esto realmente es algo que solamente hasta el siglo XX los científicos pudieron afirmar en base a los resultados de este satélite de Planck y del telescopio espacial Hubble. Antes era imposible el saber con precisión si el universo había o no tenido un comienzo. Otro punto muy interesante es el que podemos encontrar en Lucas 17, del 34
al 36. Ahí nos habla del movimiento de rotación de la Tierra. Jesucristo les dijo a sus discípulos acerca de su retorno a esta tierra, ahí en Lucas, lo siguiente: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y no descienda a tomar sus bienes, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot: todo el que procura salvar su vida la perderá, y todo el que la pierde la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Jesucristo, entonces, al comentar su retorno a esta tierra, dijo que habría personas durmiendo por la noche, mientras que otros estarían trabajando durante el día. Esto es una clara evidencia sobre el movimiento de rotación de la Tierra, causando el día y la noche de una manera simultánea en diferentes lugares del mundo. Aquí es muy importante que también señalemos por qué será posible lo que también dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:7. Miren, Cristo va a venir en las nubes, todos lo verán con sus propios ojos, incluso los que lo atravesaron, y todas las naciones de la tierra llorarán por él. Así sea. Es el avance tecnológico, y en este caso específicamente la televisión, que permitirá que todos, como dice este versículo, vean este evento con sus propios ojos. Será un acontecimiento tan importante que en todas las televisoras del mundo se mostrará. Cabe señalar también que el incremento del avance tecnológico al final de la era cristiana fue predicho por la Biblia en el libro de Daniel. Daniel, en su capítulo 12, hablando sobre el tiempo del fin, dice a partir de el versículo 2 del capítulo 12: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Así que
el incremento tan tremendo que ha tenido la ciencia a partir del siglo XIX está señalado en el libro de Daniel. Esta también es una señal de que el Señor Jesucristo ya está muy próximo a retornar a esta tierra. Así que, queridos amigos, vamos a mencionar rápidamente otro hecho que se encuentra en Isaías 40:26 y que nos habla acerca de que el número de las estrellas es finito. Aunque la cifra para el hombre todavía es desconocida, para el creador de ellas no lo es. Dice ahí en Isaías: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y en el Salmo 147, versículo 4, dice: Él cuenta el número de las estrellas. Así que el número de las estrellas lo conoce el Señor. El hombre, pues, todavía no ha determinado cuál es ese número, que realmente es un número muy grande. Tenemos otros ejemplos, pero bueno, es hora de tener un intermedio y continuaremos en un momento con este programa. Continuamos con nuestro programa, estimados amigos,
Y quiero, volviendo al primer ejemplo del que hablamos esta mañana, donde el profeta Jonás, estando en el vientre de la... muchos dicen que de una ballena, la Biblia en realidad dice de un gran pez, oró a el Señor y el Señor le respondió, y en el capítulo 2, versículo 9 de Jonás dice: entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Ya a partir de ese momento, Jonás, a pesar de todo el enojo que tenía, fue y predicó a la ciudad de Nínive como Dios le había ordenado. Pero quiero aquí referirme al hecho de que Dios, el Dios de la Biblia, y el Señor Jesucristo son quienes responden a la oración cuando nosotros la hacemos desde lo profundo de nuestro corazón. Quiero leerles un pasaje de la Biblia que se encuentra en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, capítulo 12, versículos del 5 al 17. Dice de la siguiente manera: mientras Pedro permanecía preso, la iglesia oraba constantemente a Dios por él. Pedro estaba atado con 2 cadenas y dormía en medio de 2 soldados. Había más soldados cuidando la puerta de la cárcel. Era de noche y Herodes había planeado llevar a Pedro ante el pueblo al día siguiente. De pronto apareció un ángel del Señor. Una luz brilló en la celda. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate rápido. Entonces las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Luego el ángel le dijo: vístete y ponte las sandalias. Pedro lo hizo y entonces el ángel le dijo: ponte la capa y sígueme. El ángel salió y Pedro fue tras él, sin saber si eso estaba pasando en realidad o si era una visión. Pedro y el ángel pasaron la primera guardia, luego la segunda, y llegaron a la puerta de acero que los separaba de la ciudad. La puerta se abrió sola. Pedro y el ángel salieron, caminaron más o menos una cuadra y de repente el ángel desapareció. Pedro entendió lo que había pasado y pensó: ahora sé que el Señor me envió de verdad a su ángel. Él me salvó de Herodes. El pueblo judío pensó que me iba a ir mal, pero el Señor me salvó. Cuando Pedro se dio cuenta de estas cosas, se fue a casa de María, la mamá de Juan, al que también llamaban Marcos. Muchos estaban reunidos allí orando. Pedro llamó a la puerta de afuera y una sierva llamada Rode salió a ver quién era. Ella reconoció la voz de Pedro y se puso tan contenta
que se le olvidó abrir la puerta. Corrió adentro y les dijo a todos los que estaban allí: «Pedro está en la puerta». Ellos le dijeron a Rode: «Estás loca». Pero ella siguió diciendo que era verdad. Así que ellos dijeron: «Debe de ser el ángel de Pedro». Pero Pedro seguía llamando a la puerta. Cuando fueron a abrir la puerta y lo vieron, quedaron atónitos. Él les indicó que se callaran y luego les explicó a todos cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Les dijo: «Vayan a contarles a Santiago y a los demás hermanos todo lo que pasó». Entonces Pedro se fue a otro lugar. Bien, aquí es muy claro. Pedro había sido enviado a la cárcel por Herodes y planeaba al día siguiente tener una asamblea con el pueblo. Seguramente iban a estar los miembros del Sanedrín y con mucha probabilidad Pedro correría la misma suerte, o por lo menos la muerte, de alguna forma, a causa de que estaba predicando el Evangelio del Señor Jesucristo en la ciudad de Jerusalén, que Cristo había muerto por los pecados de los hombres y de que había resucitado, y que las buenas nuevas eran referentes a que el amor de Dios se había manifestado para perdón de pecados en Jesucristo el Señor. Esto, pues, pareciera a mucha gente irreal, recordando las novelas de García Márquez, donde mezcla personas vivas con personas muertas. Pues todos dirían: es una novela, un acontecimiento novelesco. Pero quiero dar el testimonio de lo que ocurrió cuando estaba yo estudiando en la UCLA, la Universidad de California, en Los Ángeles, en el año 1996. Resulta que había yo llegado a vivir con unos amigos que había yo conocido en la Ciudad de México, en la iglesia cristiana interdenominacional. Ahí vivían ya ellos desde hacía algunos años, y pues yo estuve viviendo un tiempo con ellos. Estuve asistiendo, por otra parte, a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Pico Rivera, una localidad ahí en Los Ángeles. Iba yo todos los domingos, pero también en varias ocasiones, desde algunos miembros de esa iglesia
íbamos a reuniones que había en las ciudades de Tijuana, Ensenada, Rosarito, en la Baja California de México, porque existía una alianza de las Baja Californias que incluía a las de México y a las de Estados Unidos. Muy pocas personas de la iglesia de Pico Rivera se atrevían a ir a esas reuniones porque pues la mayoría de los jóvenes estaban sin documentos oficiales, como dicen los norteamericanos, estaban ilegalmente en los Estados Unidos. Pero en esa ocasión que nos reuníamos en la ciudad de Tijuana los días viernes, sábado y domingo, una de las jóvenes que asistía a Pico Rivera decidió que iba a asistir a la reunión de la Alianza Juvenil y aún puso ella su automóvil, un carro Cobra, para poder ir y regresar. Entonces íbamos en ese auto 4 personas. José Luis Vallejo, que ya está con el Señor, Tony, un servidor y Aurorita. Cuando de regreso de Tijuana a Estados Unidos, que íbamos a San Isidro, que es el pueblo que está ahí junto a Tijuana, pero del lado de los Estados Unidos, y donde estábamos hospedados. Cuando ya regresábamos, pues Aurorita, que solamente llevaba un papel muy ajado en donde decía que ella había nacido en la ciudad del Paso, Texas, cuando los guardias de la US Customs and Border Protection, esto es, los agentes de aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos, le preguntaron acerca de cuál era su nacionalidad, dónde había nacido. Aurorita no pudo contestar correctamente. Su inglés en esa época era muy pobre. Entonces nos detuvieron, tuvimos que pasar a las instalaciones de la garita instalada y de la aduana instalada ahí en San Isidro, Estados Unidos, y pues sufrimos los 4 interrogatorios con diferentes agentes de la aduana. Yo recuerdo que a mí me acusaban de ser un pollero, de que estaba introduciendo personas ilegales a los Estados Unidos, y bueno, como yo no tenía ningún problema al respecto, simplemente les comenté que estaba yo estudiando en UCLA y que conocía a estas personas por asistir a la misma iglesia cristiana en Pico Rivera, pero pues no había ninguna otra cosa al respecto. Finalmente me soltaron, también a Tony y a José Luis,
pero Aurorita, según me explicó José Luis, la detuvieron y la iban a deportar a México. Así las cosas, nos fuimos al estacionamiento para regresar a San Isidro, y ahí en el automóvil recuerdo que José Luis Vallejo nos dijo: vamos a orar antes de irnos, vamos a orar por Aurorita. Y efectivamente estuvimos orando algunos minutos y pidiéndole al Señor con todo nuestro corazón que estuviera con Aurorita, que no la dejara, que consolara su corazón y que tomara su vida en sus manos. No podíamos hacer otra cosa. Nos fuimos, y cuando llegamos a la casa donde nos hospedaban, inmediatamente sonó el teléfono. Descolgué la bocina y, para mi sorpresa, escuché a Aurorita que me decía: vengan por mí. Yo le pregunté: pero ¿dónde estás? Ya me dijo: estoy ya aquí afuera de la aduana, del lado de Estados Unidos, y necesito que vengan por mí. Yo me quedé en la casa de los hermanos que nos hospedaban orando, y José Luis y Tony fueron por ella. La recogieron y llegó a la casa donde estábamos. Este fue el testimonio de Aurorita. Estaba yo en un cuarto donde me tenían detenida y esperando a ver qué es lo que iba a ocurrir conmigo. Entonces oí una voz que me dijo: Aurorita, salte. Ella dice que se quedó muy sorprendida. Inicialmente pensó que era una voz que salía de ella misma, de su deseo de poder salir de aquel lugar, y no se movió por unos instantes. Entonces ella volvió a escuchar la voz que le dijo: Aurorita, te estoy diciendo que te salgas de aquí. Entonces ella ya comprendió que era el Señor el que estaba hablando a su corazón. Se levantó de la silla donde estaba, aún se acercó a un escritorio donde estaba su bolsa y todas sus pertenencias afuera de ella, las guardó y salió de ese cuarto. Ahí había un guardia que no la vio cuando ella salió. Se dirigió hacia la sala de estar donde había mucha gente y no sabía hacia dónde dirigirse, y entonces empezó a caminar tratando de buscar la salida. Ahí se encontró con un guardia que le preguntó qué pasaba con ella, y entonces ella le dijo al guardia: es que quiero ir a San Isidro. Ese guardia de la aduana de los Estados Unidos le dijo: yo te llevo, yo te acompaño. La llevó a un elevador, bajaron, y ya una vez ahí le dijo: mira, esa puerta es la que lleva a San Isidro. Fue ahí que salió, encontró un teléfono público y que nos llamó. Entonces, este es un testimonio de que Dios efectivamente, como escuchó la oración de Jonás,
como escuchó la oración de aquellos que oraban por Pedro, y fue respondida la oración de Jonás y fue respondida la oración de Pedro, Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y Él responde la oración de sus hijos, Él responde la oración de los que claman a Él. Así que hemos visto que la Biblia es la palabra de Dios. Hemos visto que Dios responde a la oración. Así que hoy nuevamente te estoy invitando a que tú ahí en tu recámara, a solas con Dios, dobles tu rodilla y el día de hoy decidas cambiar tu vida, decidas dejar de guiarte por tus pensamientos y por tus impulsos, que la palabra de Dios dice que nos llevan solamente a pecar contra Dios, y que te arrepientas el día de hoy y que te acerques en oración a Dios para pedirle que te perdone, para reconocer que Jesucristo es el Señor y para pedirle que te salve, porque Él es el Salvador. Jesús significa Salvador. Él es el único que puede salvarte, que puede transformar tu vida. No quiere decir que a partir de ese día ya no tendrás problemas, dificultades, no. Lo que quiere decir es que tú serás una nueva persona y en tu vida estará la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te invito a que entregues tu vida a Dios en arrepentimiento y en fe, en el nombre de Jesucristo el Señor. Dios te bendiga. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.